información. El siguiente tercer ciclo, si no me equivoco, vemos gestión de la información científica. Y en gestión de la información científica ya nos metemos a lleno a lo que son las bases de datos, servidores especializados, bibliotecas virtuales. Digamos que no es competencia del grupo propiamente, de este curso de desarrollo de competencias digitales, propiamente lo que es búsqueda, pero necesitamos porque es una de las herramientas que encontramos en internet para poder trabajar información. Entonces, por ejemplo, tenemos esta semana en cuanto a eso. Entonces, sobre la búsqueda de información en el campo de la salud, vamos a ver que el acceso a la información confiable, actualizada, es fundamental para estudiantes, para profesionales de la salud, porque esto va a permitir, en cuanto a la evidencia de salud, va a permitir que se mejoren tanto los servicios de salud como el acceso, como replicar ciertas actividades que se realizan en salud. Entonces, para la práctica clínica, la investigación y la formación profesional, por eso es la importancia. La gran cantidad de datos disponibles en Internet exige el desarrollo de habilidades para realizar búsqueda eficiente y críticas, distinguiendo entre fuentes confiables y no confiables. Y es precisamente eso, sí, el motivo del curso, ¿no? Hacer una diferencia entre la información que debemos de revisar y la información que no debemos de considerar. Entonces, lo que vemos acá son las herramientas para la búsqueda. Las herramientas, en realidad las estrategias, ¿no? Porque las herramientas son sencillas. ¿Cuáles son las herramientas? El Google pues, puede ser una herramienta. Y las bases también, ahí son las bases de datos. Entonces, es más a la forma como es que debemos usar. Por eso, acá tenemos las estrategias y herramientas de búsqueda en Internet. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Definir la necesidad de información. ¿Qué es lo que quiero buscar? Y esto es para no perder tiempo. Un minuto es importante. Por ejemplo, para los que les gusta hacer los trabajos a última hora, faltándoles un día o unas horas, es importante que ganes tiempo. Entonces, si vamos a realizar búsquedas y solo tenemos 2 horas para hacer el trabajo, entonces tenemos que priorizar cómo es que tenemos que buscar. Entonces, acá, definir la necesidad. ¿Qué es lo que quiero buscar? Precisar el tema, las palabras claves, y posibles sinónimos. Esto con el fin de poder crear una estrategia de búsqueda. Usar un plan de búsqueda, acá es donde viene, ¿no? La estrategia. ¿Cómo es que vamos a establecer los términos o los descriptores en ciencias de la salud? De repente ahora alcanzamos a ver, es decir, en el curso, o de repente ya han escuchado ustedes sobre el TEX y el MES, ¿no? Que son bases en donde encontramos términos de ciencias de la salud que están ligados, por decirlo de alguna manera, a las bases de datos que entregan las palabras claves que se registran en los artículos de investigación para crear la base de datos. Entonces, si lo encontramos, si el término lo encontramos en TEX, si lo encontramos en MES, que son descriptores de ciencias de la salud, quiere decir que hay un trabajo de investigación que se ha desarrollado al respecto. Con eso de base, entonces podemos realizar búsquedas a partir de esos términos que se llaman palabras claves o que se llaman descriptores, ¿no? Establecer entonces términos o descriptores en ciencias de la salud. Y acá va el uso, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, de los operadores lógicos, ¿no? Que los operadores lógicos nos permiten evitar toda una frase. Ustedes saben que cuando copian, cuando digitan en el campo de texto del buscador, te busca cada una de las palabras, por eso te salen billones de resultados, ¿no? Porque tú pones información sobre anemia en niños. Entonces te van a salir, por una parte, todos los documentos en donde se encuentre la palabra información, todos los documentos donde se encuentre la palabra anemia y todos los documentos donde se encuentra la palabra niño. Claro, también te van a salir documentos donde están información, anemia y niños, ¿no? Pero imagínate,
sumando todo eso, ¿cuántos resultados tenemos? Sin embargo, si nosotros aplicamos una estrategia como operadores, los resultados van a ser más precisos. Evaluar, luego de que hemos generado, que hemos seleccionado los términos con los que vamos a buscar, luego de que hemos emitido nuestra estrategia de búsqueda, vamos a evaluar la fuente. Porque no es decir lo primero que me sale en la búsqueda, ¿no? Voy a escoger lo primero que sale. No, hay que evaluarlo. Y esta evaluación tiene que pasar por priorizar, ¿no? ¿Quién lo ha publicado? De repente alguna institución, ¿de dónde proviene esa información? ¿De alguna fuente académica? ¿Proviene de alguna revista? ¿Proviene de alguna base de datos? ¿De algún organismo oficial? O sea, de la OMS, de la OPS, de algún Ministerio de Salud. También tenemos que ver en cuanto a la actualización, ¿no? De cuándo es la publicación de esto. Y algo que siempre es necesario, que lo puede estar en una biblioteca o en una revista, ¿quién es el autor? La idoneidad en cuanto al artículo que publica. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Y finalmente, dentro de estos 4 pasos que se proponen en la estrategia, tenemos la gestión de resultados. Almacenar referencias en gestores bibliográficos, que sí, a ver si lo hacemos antes, pero un gestor bibliográfico es aquella aplicación que te permite administrar tus referencias bibliográficas. Yo trabajo con Zotero, pero hay quienes utilizan Mendeley también, que es muy bueno. Zotero es libre, por eso trabajo con ese podemos trabajar. Los motores de búsqueda y las bases de datos especializadas, que son herramientas en donde tenemos que recurrir para buscar información confiable para no perder pues, el tiempo en revisar información que de repente carece. Si vamos a tener un criterio para seleccionar información confiable, entonces mejor es buscar en fuentes confiables para no tomarnos el tiempo en Google de revisar todo lo que nos sale, ¿no? Porque ¿qué es lo primero que sale cuando buscas algo de salud? En Google te salen clínicas. Entonces ya les he dicho que las clínicas no son Mayo Clínica. Las clínicas no son un referente que ustedes puedan utilizar para sus trabajos académicos, entiendan, no lo son. Porque las clínicas venden el servicio, porque las páginas web de publicaciones de estas clínicas no refieren a un autor, porque son creadas por un buen máster que nada tiene que ver en salud. Entonces, por eso no es confiable hacer uso de esas fuentes. ¿Qué podemos buscar? Motores de búsqueda, bases de datos, portales institucionales. Dentro de los motores de búsqueda proponemos, por ejemplo, Google Académico, Google Scholar, el Microsoft Academic también, que ahora se llama OpenAlex, ¿no? Ha cambiado. Dentro de las bases de datos biomédicas y en salud tenemos a PubMed, tenemos Cielo, Pila, Cochrane, como la fuente principal de revisión bibliográfica. Portales institucionales, la OMS, la OPS, el CDC, que es de los Estados Unidos, vamos a revisar, vamos a entrar ahí, y el Ministerio de Salud, bueno, el nuestro, o el Ministerio de Salud de los países con los que podríamos de repente tener similitud en cuanto a la situación de salud. Por ejemplo, va a depender qué es lo que quiero buscar. Si lo que yo quiero es hacer el planteamiento de mi problema, ¿a dónde recurro? ¿Qué fuente puede servir para planteamiento del problema? Un planteamiento de problema lo vemos en todo trabajo académico, porque todo trabajo académico es de investigación, ¿no? Entonces, ustedes ya han hecho esto, han hecho monografías, han hecho ensayos, ¿sí? Si quiero plantear el problema, ¿a cuál de las 3 recurro? 1, 2 o 3. ¿Sí? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿A cuál? Para planteamiento de problema. ¿Quién recurre? ¿Por qué? Porque el interior se basa en información de la población. Porque esa información de la población, OMS, a nivel mundial, nos va a decir cuáles son los problemas de salud a nivel mundial. La 3, la 3, son nuestro principal referente para poder decir sí, hay evidencia. ¿Quién lo dice? La OMS. ¿No?
incluso ya hasta nos puede decir en qué zonas. El INEI, en el caso nuestro, también es un referente como para colocar en la 3. Si lo que yo tengo que trabajar son caracterizaciones o definiciones actualizadas, ¿qué debo de revisar? 1, 2 o 3. Definir. Clasificaciones de repente, algún nuevo panorama, algún nuevo término que haya salido, alguna buena nueva definición que se haya dado. Sabes todo entre el 1 y la 2, porque para esto que les digo, definiciones, nuevos términos, más clasificaciones, nos sirven los artículos de revisión, literarios, narrativos, metaanálisis, sistemáticos, y eso nos encontramos en Cochrane, por ejemplo, pero también nos encontramos en el Google académico, ¿ya? También nos encontramos en el Microsoft académico, también hay revisiones. Pero sí, claramente les digo, si lo que queremos es, para nuestro trabajo de investigación, poner antecedentes de nuestra investigación, ¿qué revisamos? 1, 2 o 3. Antecedentes. El 2, ¿no? 2 bases de datos vamos a encontrar artículos originales. Los antecedentes de un trabajo de investigación original son artículos de investigación original, no son tesis. Si se dan cuenta, acá me estoy poniendo repositorios que tienen autoría, que pueden ser editores, pero para un trabajo de investigación no se utilizan referentes, las tesis como referencia, se utilizan artículos de investigación. Y ya les he dicho por qué, ¿no? Los artículos de investigación pasan por el rigor científico de investigación porque van a una revista de investigación, pasan por el comité editorial, las formas de revisión, por pares ciegos, en fin. Un trabajo de investigación que es concurrente al grado o al título profesional, sí, pasa por un rigor académico. ¿Ya? No se hace menos, pero el rigor es diferente, no es científico. Los operadores de búsqueda que nos van a permitir hacer estrategias de búsqueda y nos van a permitir unos resultados eficientes en las fuentes de información que hemos visto en la diapositiva anterior. El ANA, ¿qué es lo que me permite? Combinar términos, unir. Entonces, si yo lo que quiero es información de anemia en niños, entonces puedo unir la palabra anemia y la palabra niños, ¿no? Anemia a niños, para eso me sirve el operador lógico. Hay algunas bases de datos que ya traen estos operadores, pero hay otras que no. Entonces, pero sí todos lo entienden, ¿no? Todas las bases o las web, los metabuscadores entienden estos operadores lógicos. Entonces, pongo las palabras, obvio las preposiciones, obvio los artículos, únicamente pongo las palabras principales, las palabras claves. El OR incluye sinónimos. Por ejemplo, el ejemplo es cáncer o neoplasias, ¿no? Entonces quiero trabajos de investigación que tengan el término cáncer o el término neoplasias, para el caso a lo mismo. Y eso ya lo vamos a ver mejor cuando veamos los MES, escritores en ciencias de la salud, cuáles son los sinónimos o palabras similares que nos recomiendan estas bases. El NOT es excluyente, ¿no? Si quiero vacunas, pero quiero obviar vacunas para animales, estoy buscando vacunas para humanos en realidad, no para animales. Entonces, con el NOT excluyo todo lo que no quiero que me salga, porque abundar y va a quitarme tiempo en cuanto a revisar los resultados que me propone la base de datos. Luego, las comillas son para frases exactas, cuando estas son largas, ¿no? Entonces, quiero exactamente eso. ¿Qué pasa con las comillas? Que terminan frustrando, ¿no? Porque no te salen cero resultados. Porque en muchos casos, dentro de las comillas, pues ponemos artículos, preposiciones y queremos que exactamente salga de esa forma. No uso las comillas. Bueno, también amplía la búsqueda de los nombramientos. Indicamos palabras, el inicio, ¿no? Que puede decir de nutrición, nutritivo. Y luego los intros, que eso los encontramos en las bases de datos.
que son buenos utilizarlos también. En cuanto a, por ejemplo, para antecedentes, se recomienda que los antecedentes no tengan un tiempo mayor a 5 años. Entonces excluyo todos los que han ido desde el 2020, el 20 para abajo. Quiero los artículos que estén del 2021 para adelante, ¿no? Eso me permiten las bases de datos. O de repente el idioma, que en realidad no es recomendable hacer una exclusión en cuanto al idioma, ¿no? Porque a veces nos quedamos cortos con los artículos que podemos encontrar publicados en español. El tipo de artículo, si este va a ser un artículo original o si este va a ser un artículo de revisión. Ajá. También. Pero este último punto es el que nos dan las bases de datos. Los otros son los que nosotros podemos crear para nuestro sistema. Y los filtros generalmente cuando es una base de datos están en un costado, no en el lado izquierdo, para que pueda hacer eso. Aplicación práctica para estudiantes de ciencias de la salud. ¿Qué de esta búsqueda de información? Primero entonces, identificación de la palabra clave. Es importante para buscar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar la palabra clave. ¿La palabra clave de qué? ¿Cuál es la palabra clave? El tema que te ha tocado. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para realizar un trabajo? Identificar las palabras clave que más se necesitan para tener. Y tu palabra clave tiene que ir en razón a la problemática que estás usando, ¿no? Entonces, esa es tu palabra clave. Primero identificar palabra clave, prevención, cáncer oral, adultos mayores, va a depender. ¿Tienes una población? ¿Hay una población específica en el trabajo que estás desarrollando? Entonces, ubica. Niños, ya, es una de tus palabras. ¿Qué es lo que vas a trabajar? De ellos. Cáncer. Cáncer en niños. Son 2 palabras que vas a necesitar. ¿Pero qué necesitas? Tratamiento, de repente diagnóstico. ¿Qué necesitamos? Prevención. Entonces son 3 palabras clave. Estas, si estamos en un buscador, en una web, entonces ahí pondré cáncer, niños, prevención, o comienzo por prevención. La cosa es que, ¿qué es lo que hago con esta estrategia? Decirle a la página, no, decirle al buscador, perdón, que busque en todas las páginas que tienen esas 3 palabras. Todos los